Entonces, buenos días a todos. Hoy vamos a ver, después de ver todo el tema, pues de ver de una forma muy general el tema de capacidad de análisis y capacidad y análisis de capacidad y niveles de servicio, perdón, con un pequeño ejemplo. Hoy vamos a ver en la clase de hoy y en la clase del próximo lunes todo el tema de transporte público urbano de pasajeros, los principios básicos para su diseño, planificación, operación. Ya saben, por favor, que si tienen alguna duda, pregunta, me van contando. Y entonces arrancamos con las etapas de planificación que en general se tienen en cuenta para un sistema de transporte público. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la red que tenemos, cómo la vamos a hacer. Después tenemos que definir frecuencias de paso, es decir, cuántos buses a la hora o cada cuánto debo enviar un bus, un tren, un metro, etcétera. Eso nos lleva a la programación de vehículos y eso está muy atado con la programación de los conductores. Esa es como la primera etapa de una forma muy general y después tendríamos que definir los criterios de diseño y de operación. Pero hay diferentes elementos que de nuevo son muy dependientes del contexto donde queramos aplicar estas cosas. Vamos con lo primero, con la primera cajita, el diseño de la red. Deberíamos o tenemos que definir líneas o troncales o rutas y también deberíamos definir dónde ubicamos las estaciones y los paraderos. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a hacer una pequeña clasificación entre dos tipos de sistemas. Sistemas de alta capacidad, como por ejemplo los sistemas de metro, los sistemas de tren, sistemas de BRT. Acuérdense que BRT es Bus Rapid Transit, que Transmilenio es un BRT, ¿de acuerdo? Para esos sistemas de alta capacidad, lo que se suele hacer en la práctica es tratar de unir esos principales orígenes y destinos de viaje en la zona donde yo esté trabajando. ¿Para qué? Para que de esta forma yo pueda, en lo posible, asegurar que se va a usar, asegurar una demanda mínima que justifique esa alta inversión. Aquí tenemos que estos sistemas de transporte público de alta capacidad son bastante costosos. Estoy hablando de hacer la infraestructura. Entonces, hay que tratar de buscar dónde esa gran inversión puede ser más útil. Y lo que tradicionalmente se utiliza son evaluaciones de costo-beneficio. Ahí eso tiene algunos matices, que ese tipo de evaluaciones beneficio-costo que a mí no me gustan particularmente, pero desafortunadamente se nos escapan del alcance del curso. Estas líneas, entonces, son líneas troncales, líneas de metro, entonces se evalúan como yo la voy a hacer para unir los centros de producción o de generación de viajes con los centros de atracción de viajes. Generalmente hay pocas alternativas para evaluar. Entonces, yo aquí evalúo pocas alternativas. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, por lo menos en Bogotá, que es el caso que mejor conozco, tenemos que el Transmilenio por la 68, que el metro por la Caracas, que el metro por la séptima, que el metro por la novena, o el tren por la novena, o por la calle 13. Entonces hay un montón de alternativas, pocas alternativas para evaluar este tipo de sistemas. Y esas alternativas para evaluar cómo funcionarán, generalmente se utiliza un modelo de 4 etapas. Ese modelo de 4 etapas lo vamos a ver más adelante en el curso de modelación de transporte. Y esto también es importante, se establecen fases de implementación. Yo como ciudadano, yo como alcalde, como sea, yo no voy a hacer la red de metros para Bogotá. Yo lo que hago es plantear una primera parte de la primera línea, como está ahora, en el caso del metro, y con el paso del tiempo voy agregándole líneas o tramos para, después de muchos años, ir estableciendo una red.
Por ejemplo, la red de Transmilenio empezó en el año 2000, llevamos 20 añitos de Transmilenio, seguramente muchos o algunos de ustedes son menores que Transmilenio. Transmilenio empezó con la troncal Caracas, autopista y calle 80, y con el paso de los tiempos entre el 2000, 2012 y 2013, que fue lo último que se hizo en Soacha, se va aumentando esa red. De acuerdo a los planes originales de Transmilenio, para hoy deberíamos tener una red de aproximadamente 380 kilómetros de troncales de Transmilenio, y actualmente hay más o menos 112. Eso es en cuanto a los sistemas de alta capacidad. Aquí tenemos sistemas tradicionales como los buses tranvías que no mueven tanta gente, y aquí lo que generalmente se suele hacer es establecer estándares de cobertura. ¿Qué son esos estándares de cobertura? Acuérdense los ejemplos de ciudades que vimos hace unas clases. ¿Se acuerdan que era una ciudad en Colorado, Colorado Springs, y otra ciudad en Alemania, que era Friburgo? Entonces ahí empezamos a ver dónde podría funcionar mejor una línea de transporte público o no, de bus o de tranvía, y en algunos lados hay algunos umbrales. Entonces aquí les pongo este como un ejemplo donde deberían ponerse líneas de este tipo en zonas o en barrios o en áreas que al menos tengan 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Para qué? Para tratar de cubrir zonas densas o medianamente densas, tratar de cubrir con esas líneas una mayor cantidad de población, ¿vale? Dependiendo de la estructura de la ciudad, ¿vale? Donde estén los empleos, donde estén los centros comerciales, las universidades, los colegios, se establecen tipos de rutas radiales, transversales, longitudinales, de acuerdo, como les acabo de decir, en cómo esté configurada la estructura de la ciudad. O está otra opción también, ninguna de estas es excluyente. Estos sistemas de baja capacidad se podrían hacer y diseñar para que sirvan como alimentador a los sistemas de mayor capacidad. Entonces yo aquí les presento un ejemplo, ¿vale? Esta es un ejercicio rapidito que hice, y aquí podemos ver en esta gráfica lo siguiente. Como está en porcentaje, voy a tratar de ser lo más claro y directo posible. Si en Bogotá vivieran 100 personas, esto significa que 18 personas viven al menos a 500 metros de una estación de Transmilenio, ¿vale? Y 25 personas de las 100 que viven en Bogotá viven más lejos o más allá de 2 kilómetros de una estación. ¿Esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que hay una proporción de población bastante alta, este 34 más este 25, que tiene unas distancias de acceso importantes, más de 1 kilómetro, a la estación más cercana. ¿De acuerdo? Estos son ejemplos que tenemos acá. Y aquí podemos ver entonces la cobertura, en este caso del sistema de BRT en Bogotá, donde hay una minoría, y ustedes miren, imagínense la red de Transmilenio, imagínense los mapas de densidades, a ver cómo es esa localización de estaciones versus localización de población. Seguimos con el diseño de la red. Entonces vean, este es un ejemplo de los viajes generados en la hora pico de la mañana para el año 2018. Entre más grande sea el circulito, significa que más viajes se generan en la hora pico de la mañana. Así a simple ojo, ¿ustedes qué me pueden decir de esta imagen, de esta foto? ¿Dónde se están generando, a ojo de nuevo, la mayor cantidad de viajes en la hora pico de la mañana? ¿Quién me quiere ayudar?
Camilo me dice que en las periferias. Correcto, Camilo. Si vemos, la mayor cantidad de circulitos grandes está en la periferia. Cuando yo hablo de la periferia, estamos hablando como de este borde. Estefanía me pregunta que en la gráfica anterior, me voy a devolver un momento, me pregunta que si en esta gráfica es ir a estaciones de principales de Transmilenio o se tienen en cuenta alimentadores. Estefanía, en este caso la gráfica solo son estaciones de Transmilenio, que viene del portal hacia una estación común y corriente, ¿vale? Entonces veíamos aquí, como decía Camilo, que en este borde es donde a ojo se genera la mayor cantidad de veces en la hora pico de la mañana. Ahora vamos a cruzarlo con los destinos. Entonces, en este gráfico vemos la cantidad de viajes, ¿cómo lo diríamos? Las zonas que atraen mayor cantidad de viajes en esa hora pico de la mañana. De nuevo, entre más grande es el circulito, más viajes atrae esa zona. ¿Qué podemos decir entonces viendo los orígenes y los destinos en el caso de hora pico de la mañana? ¿Cómo diseñarían ustedes una red de transporte público? ¿Alguien que me ayude, por favor? En el centro. ¿Cómo, Daniel? En el centro y el oriente de la ciudad. Pero ¿puedes desarrollar un poco más la idea? Si yo te pregunto cómo diseñarías una red de transporte público dada esta poca información, ¿qué me responderías? Se podrían poner como mayores estaciones en esas zonas y que las que no tienen como tanta demanda, pues acomodarlas como con sistemas alternativos, no sé, como con alimentador o algo así. No te sigo muy bien. Aquí la pregunta aquí es muy sencilla. ¿Cómo harían una red viendo los mapas, los dos mapas que les acabo de mostrar? Una red que tenga capacidad de trasladar toda la demanda del centro a la periferia y de regreso. Ok, bien Daniel, y Luisa también nos dice radial, entonces vean que en general, y es como existe aún, como existe nuestra red de transporte público, lo que hacen son troncales que nos están conectando toda la periferia urbana con este borde oriental que es donde se concentra la mayor parte de viajes a través de la ciudad. Entonces, estamos de acuerdo con Luisa que nos dice que en este caso es una red radial. Estamos, y como también con lo que decía Daniel, llevamos las personas de la periferia hacia ese borde oriental, hacia ese centro en la mañana y las traemos de vuelta en la tarde. Pensando en eso, así se diseñó originalmente el SITP zonal. ¿Cómo se diseñó el SITP zonal? ¿Ustedes se acuerdan de lo que era la guerra del centavo? Seguramente a ustedes no les tocó, pero ¿tienen alguna idea de lo que era la guerra del centavo? La disputa entre buses. Los ¿Por buses qué? hacían ¿Por qué como, se disputaban? ¿O a quién se disputaban? Pues llegar primero a recoger todas las personas y no dejarle nadie al bus que iba atrás. Ok, ¿alguien más iba a decir algo? es que los buses hacían como una competencia por recoger más pasajeros. Correcto. Entonces antes el sistema de transporte público en Bogotá era con empresas, bueno, todavía es con empresas, pero eran empresas afiliadoras y la Secretaría en ese entonces de Tránsito les daba unos permisos de operación a esas empresas. Entonces yo, empresa afiliadora, le decía a ustedes que son los dueños de buses, cuánto le cobro por operar X corredor. ¿De acuerdo? Entonces, los dueños de buses tenían que afiliarse a esas empresas
y yo como empresa podía poner a varios dueños de bus en el corredor de la séptima de la Caracas y otra empresa podía hacer lo mismo. Y en ese entonces, eso es un resumen muy general, ¿no? Y en ese entonces, a los conductores se les pagaba por pasajero recorrido. Entonces, imagínense yo compitiendo con alguien de ustedes en la misma ruta, a la misma hora, alguien que me saca la mano, entonces ahí empezábamos a competir por ese pasajero porque ese pasajero me representaba un ingreso a mí. Si yo lo ganaba, esa platica iba para mí y así sucesivamente. Eso tuvo muchos problemas y se cambió cuando entró Transmilenio y se terminó de cambiar cuando entró el SITP zonal y el SITP provisional. Tengo entendido que sigue funcionando más o menos igual. Entonces, ahí lo que teníamos era una competencia en el mercado. Diferentes dueños o diferentes buses estaban compitiendo por el cliente en el mercado, en la calle. Una gran transformación que llegó cuando se implementó Transmilenio y todo esto fue la competencia por el mercado. Es decir, yo ya no voy a competir con mi colega busetero por el pasajero en la calle, sino que antes yo tengo que constituir una empresa y esa empresa tiene que competir por el derecho a explotar un mercado exclusivo en Bogotá, en este caso. ¿Y cómo es ese mercado exclusivo? Se dividió Bogotá en estas zonas y cada una de esas zonas sacó un concurso, una licitación y bajo unas reglas particulares, y entonces diferentes empresas de transporte público competían por operar cada una de estas 14 zonas de forma exclusiva. Es decir, si yo me gané la zona suboriental, yo y solamente yo y mi empresa puede operar las rutas de transporte público en suboriental. Y así se dividió el mercado en todas estas zonas para repartirlo y quitar todos los incentivos perversos que tenía este sistema tradicional. Las 15 zonas incluían esto que se llama la zona neutra. No sé si la alcanzan a ver aquí en el mapa. Esta zona neutra no la opera ningún operador, valga la redundancia, en exclusiva. Es una zona donde pueden operar todos en conjunto. ¿Por qué creen que es así? De acuerdo a lo que hemos visto, a lo poquito que hemos visto. Podría ser porque tiene mayor y en eso, porque hay como con las rutas. Sí, de acuerdo Camilo, de acuerdo Camila, ahí como vimos en los mapitas, esta zona neutra, este borde oriental, atrae muchísimos viajes, ¿de acuerdo? Entonces, ese es nuestro centro de la ciudad, ahí es donde llegan muchos viajes por la mañana, donde salen muchos viajes por la tarde, y la mayoría de rutas está organizada de tal forma que sirvan de nuevo de una forma radial que traigan la gente de la periferia al centro. Así fue como se diseñó el SITP zonal en su momento. Eso fue en la alcaldía de Samuel Moreno, donde se dieron concesiones a 24 años, con muchos problemas legales. No conozco muy bien ese tema, pero como ustedes se habrán dado cuenta, no funciona muy bien. Hay muchos problemas de financiación del zonal. El gran déficit del sistema de transporte público se debe a este sistema. ¿Y por qué quedó el provisional? ¿Por qué, si esto en teoría tiene una buena base, por qué creen que aún sigue habiendo
problemas o porque sigue existiendo el transporte público tradicional, que lo que pasó fue que de una forma muy rápida, en la alcaldía de Petro había una ley que tenía una fecha de vencimiento X y a partir de esa fecha no podía existir o no podía circular más el transporte público tradicional. Entonces lo que se hizo en esa administración fue, bueno, ya no va a ser transporte público tradicional, sino que ahora se va a llamar SITP provisional, le pongo las calcomanías a los buses viejos y problema arreglado. ¿Qué creen que pasó? ¿Por qué sigue existiendo ese provisional? ¿Ninguno? ¿Nadie se quiere echar al agua? Profe, pero yo tengo una pregunta. Pregunta, Si, Daniel. si el SITP es sazonal, yo he visto que hay rutas que evidentemente pasan por distintas zonas. Entonces, ¿quién operaría esas zonas si se divide por licitación y por... De acuerdo, Daniel. Esto no es estricto que si yo tengo a suboriental no me puedo salir de suboriental porque también hay unas rutas transversales, ¿de acuerdo? Que cruzan varias zonas. Esto se diseñó básicamente para distribuir el mercado, pero hay ciertas excepciones que pertenecen a ciertas empresas. No conozco muy bien los detalles de negociación, pero sí existen rutas que cruzan varias zonas. Ok. Pablo nos dice que no hay abasto por parte del SITP. ¿Alguien más quiere participar acerca de lo del provisional? Pues yo creo que hay como un problema de pronto con los trabajadores que no quieren aceptar como pasarse totalmente al SITP, entonces ahí hay como un problema más bien jurídico. Sí, más o menos. Esta grafiquita es un poco vieja. Resulta que en esos contratos, de nuevo no conozco muy bien el tema jurídico, pero habían unos requisitos mínimos como por ejemplo agrupar a pequeños transportadores. Ese es uno de los que me acuerdo, más otros requisitos súper difíciles de conseguir. Y sobre todo esas pequeños transportadores, es el que sabe muy bien este tema es el profesor Jorge Acevedo, pero les voy a dar un orden de magnitud y puede que me equivoque, pero la idea que les quiero transmitir es la misma. En esa época el transporte tradicional, no sé, habían 15.000 buses. ¿Ustedes saben más o menos o tienen o quieren adivinar de esos 15.000 buses cuántos dueños habían? ¿Nadie? Adivinar, por eso dije. Como 10. 10 dueños de 15.000 buses, dices tú. Sí. Bueno, pues 1.000, imagínate que 100 dicen por acá, más o menos, no conozco esto, pero de esos 15.000 buses habían como 100.000 dueños. Es decir, que habían hasta 8 dueños de un bus. ¿Eso qué significaba? Que habían muchas familias que vivían de medio bus o de un tercio de bus. Claro, habían muchos más dueños habían mucho más dueños que personas. Pero para no alargarles mucho el cuento, entonces imagínense en una empresa que yo tenga que consultar a 1.000 o 2.000 personas para tomar cualquier decisión. Entre otras cosas, por eso fracasaron muchas concesiones que vemos aquí en el mapa. Si ven, las que están en rojo son las zonas que no tienen operación de SITP zonal. Esta grafiquita tiene 2 años más o menos, seguramente han habido cambios. Y las que están en amarillo son las zonas, acuérdense que cada zona tiene un operador, que estaban en ley de quiebras. Entonces vemos que cuando arrancó este esquema, hubo estas 3 zonas rojas que nunca tuvieron un operador. Y al no tener un operador, pues no se podía dejar a la población sin servicio de transporte público, entonces tocó dejar el transporte tradicional y ahí arrancó todo el problema que traemos hasta ahora. Actualmente hay
por la forma en cómo se estructuraron esos contratos, hay unos problemas muy financieros, muy grandes en el SIT personal que le están haciendo un hueco muy grande al sistema de transporte público en Bogotá. Y en general vemos de nuevo como en principio una idea que en teoría parecía buena, cuando se llega a la práctica, poniendo unos requisitos, unas trabas, no funciona tan bien. ¿Vale? Entonces, así es como se ha diseñado la red, las rutas, vean, zonas de operación exclusivas, troncales, etcétera. En la troncal funciona más o menos parecido. En teoría, cada operador troncal tiene una troncal asociada, un patio asociado, pero de nuevo se comparten rutas y espacios. ¿Vale? Vamos a aterrizar un poquito el diseño de la red. Y ahora imagínense que yo tengo que pensar cómo o dónde pongo un paradero. ¿De acuerdo? Como seguramente ustedes lo pueden suponer, yo debería poner, y por aquí lo dijeron, yo debería poner estaciones o paraderos donde hay un mayor movimiento de personas, donde más se suban o donde más se bajen, o una combinación de las dos. Pero aquí hay un elemento súper importante que es la distancia entre estaciones, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo pongo las estaciones o paraderos muy separados? Puede pasar que en un sector, digamos, acá por mi casa hay estaciones separadas por muy poquito y es porque hay demasiada demanda. Entonces es como para alivianar el tráfico. Bueno, Entonces, lo de si se aliviar el quita, tráfico, dime. entonces pues si se quita, supongo que tendrá una demanda muchísimo más alta y de pronto pues habrá muchísima más gente. Bien, te sigo y estoy de acuerdo contigo. Entonces, a ver si trato de ponerlo un poco más claro. Lo que tú dijiste es que si yo separo mucho las estaciones, yo voy a tener que caminar mucho más en promedio para llegar a esa estación, ¿de acuerdo? Y mucha gente también lo va a tener que hacer, tanto para llegar a la estación como para salir de la estación. Y también, como tú decías, cada una de esas estaciones va a tener mucha más gente, ¿de acuerdo? ¿Eso es un punto a favor o un punto en contra? Estaciones muy separadas. En contra. En contra. ¿Y qué le encontrarías de bueno a tener estaciones muy separadas? Pues digamos, si yo soy el medio de transporte que está haciendo eso, pues sería más rentable para mí tener menos estaciones porque tendría que invertir en menos infraestructura, ¿no? No, pero tú aquí no tienes que pagar la infraestructura, ¿vale? No lo veamos por ahí. Ya vimos, te voy a hacer un resumen, ya vimos que si tengo las estaciones muy separadas, yo tengo que caminar mucho a esa estación, como vemos acá, mayores tiempos de acceso y egreso, y seguramente cada estación va a estar más cargada. Pero eso digamos que es un punto negativo. Pero ¿qué puede ser un punto positivo de tener estaciones muy separadas? Y no tienen que parar tanto los buses. Correcto, Daniel. Entonces, imagínense ya desde el punto de vista del pasajero que quiere llegar al bus, tener estaciones muy separadas no es tan chévere. Pero si yo ya estoy en el bus, no voy a tener que parar tanto para recoger y dejar gente. ¿Sí me explico? Entonces, a distancias muy separadas, hay un menor número de paradas y lo que va a pasar es que el bus va a ir más rápido porque no para tanto. ¿De acuerdo? De acuerdo, Milton. Los viajes van a tomar, y ergo, los viajes toman menos tiempo. Lo que pasa es que imagínense que si yo tengo muy poquitas paradas, cuando llegue a una de esas poquitas paradas, va a haber mucha gente esperando y de pronto el ascenso y descenso de pasajeros va a ser bastante complicado y se va a tardar más tiempo el bus.
Entonces vean que aquí todo depende, aquí no todo es blanco y negro. Y haciendo algo esquemático, yo podría dibujar en un planito entre tiempo y distancia entre estaciones. Yo podría decir que, vean acá, a medida que aumenta la distancia en la estación, el tiempo de acceso sube, ¿cierto? Estamos de acuerdo, ¿no? Entre más separadas, mi tiempo de acceso es más alto. Y dibujo la otra curvita y es esta. Entre más distancia entre estaciones, el tiempo de recorrido es menor. ¿Qué hago? ¿Cómo escogería bajo este esquemita muy sencillo, digamos que la distancia óptima entre comillas? ¿Cómo la harían ustedes? El intercepto. ¿Por qué el intercepto, José? Pablo, ¿por qué el intercepto? Ojo que no siempre la respuesta más obvia es la mejor. Dime, José. Pues es como el punto óptimo en donde el tiempo recorrido y el tiempo de acceso es el mismo. O sea, no Sí, sé pero si... eso necesariamente es bueno. Piensen un poquito, a ver, aquí tenemos tiempo de acceso y tiempo de recorrido. ¿Yo qué quisiera? Que esos tiempos fueran ¿qué? Bajos. Bajos, correcto. Milton también dice mínimos. Entonces, aquí es el punto más bajo. ¿Qué me dicen ustedes? Piénsenlo así, que yo tenga una estación. Vámonos a los extremos. Una estación o estaciones cada 10 metros o estaciones cada 5 kilómetros. ¿Dónde se daría el tiempo mínimo? ¿O cómo obtendría el tiempo mínimo? Bajo este esquemita muy sencillo. Acuérdense que este curso es de suma, restas, multiplicación y división. El punto donde la suma de los dos tiempos sea la mínima. Correcto, Daniel. Entonces yo lo que hago es sumo estas dos curvas y donde sea el tiempo mínimo, en teoría, esa sería mi distancia óptima. La distancia óptima entre estaciones. Lo que pasa es que hay que tener ojo con esta distancia porque no puedo ser, de nuevo, no puedo ser cerrado y decir, no, es que el modelo me dijo eso. Porque imagínense que la distancia me considero que tengo que poner una parada frente a un garaje o en una intersección, entonces tengo que tener cierta flexibilidad de acuerdo al contexto de nuevo para poner mi parada de la mejor forma posible y de acuerdo al contexto. ¿Vale? Seguimos con el diseño de la red. Vean el papás de los BRTs. Este es el diseño original de el BRT. Básicamente el BRT es un bus con carril exclusivo, con estación que no se paga en el bus y hay otras características que se me escapan en este momento, pero esto es el diseño original de un BRT o el origen. ¿Saben dónde queda Curitiba? Brasil. En Brasil, correcto, correcto. Este era el diseño, vean que son estaciones independientes donde no hay que pagar en el bus, etcétera. Y aunque no lo crean, Bogotá revolucionó este tema de una manera importantísima, importantísima con un aumento de capacidad increíble. ¿Cuál creen que fue ese aumento de capacidad viendo estas dos fotitos? No estoy hablando de que sea más grande, sino que es mucho más eficiente en mover personas.
pusieron más buses. Dime, Sofía, que no te alcancé a oír. Que si pusieron más buses en la vía, pues que pasaron más buses como más seguido. No, por eso te digo que no importa como el tamaño ni la cantidad, sino vean, no sé si aquí alcanzan de pronto a ver una de las grandes diferencias de de Curitiba versus Bogotá. ¿Hay 2 carriles? Correcto. ¿Qué implica eso? Imagínate qué pasa aquí si llega otro bus. Le tocaría esperar que el otro arranque. Correcto. Le tocaría esperar que el otro arranque. ¿Vale? Esto, aunque parece un poco obvio y nosotros nunca nos fijamos, esto fue una revolución muy importante porque permitió diseñar servicios expresos que al final van a aumentar la capacidad un montón del sistema. ¿De acuerdo? Por eso hay servicios expresos, servicios ruta fáciles, etcétera. Eso tiene otras connotaciones, eso no es del todo bueno, pero lo veremos después. Y tenía algo adicional, y es que al ser una red permitía transbordos. Bueno, en este caso, en esta foto particular no hay un transbordo, pero imagínense la Caracas con Jiménez, que sí se puede hacer un transbordo de una línea a la otra, ¿vale? Entonces, esa estrategia permitió aumentar muchísimo la capacidad. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Cuando quieran. Vamos. Profe, una pregunta. Pregunta, Valentina. Digamos, la distancia también, pues entre las estaciones se vería influida por el sector, ¿no? Por lo que, digamos, en el centro de Bogotá, ese es como el destino de todos. Entonces esperaría que las estaciones tengan menos distancia, ¿no? Y en cambio, en las periferias, donde es el origen, como de que donde todo el mundo sale, pues sería como mayores distancias. Totalmente de acuerdo, Valentina. Si tú miras, por ejemplo, la troncal de la Caracas, casi que hay una estación en la 76, en la 72, en la 68 y así sucesivamente cada 500 metros. En la autopista norte no. ¿Sí te das cuenta? Ya incluso con las ampliaciones de esas estaciones en la Caracas, casi que van a quedar todas conectadas. ¿Por qué se aumentó las estaciones? Por la capacidad del sistema. Pero ahora con el metro se van a eliminar unas estaciones, ¿vale? La separación de las estaciones del metro va a ser de más o menos 1 kilómetro, o sea, van a ser estaciones bastante separadas, algunas conectadas con Transmilenio, y se van a eliminar algunas paradas de Transmilenio en ese tramo de la Caracas. Pero lo que acabas de decir, sí, tienes toda la razón. Vamos con la definición de frecuencias. De nuevo, imagínense, ahora sí, usuarios versus operadores. Si yo soy un usuario, yo quisiera una frecuencia alta o baja. Alta. Correcto, Pablo. Y Daniel, alta. O sea, yo quiero que pasen muchos buses. Pero eso que si yo soy operador, ¿qué me implica tener frecuencias altas? Mayores costos. Correcto. Si yo tengo que mandar muchos buses muy seguido, pues eso me vale más. Entonces aquí tenemos esta curvita donde a mayor frecuencia los costos de operación son más altos. ¿De acuerdo? Pero tenemos la contraparte que nuestro costo, es decir, no nuestro costo monetario, sino por ejemplo nuestro costo en tiempo, es mejor o es menor. Es mejor, es decir, que a más frecuencia mejor porque tengo que esperar menos el bus. ¿De acuerdo? Y seguramente esos buses no van a ir tan llenos. Entonces, de manera análoga, hago una suma de costos y hallaría una frecuencia óptima. De nuevo, esto es un esquema, un ejemplo muy sencillo donde en esos costos hay que tener otras consideraciones. ¿Vale? Y vamos a hacer un ejemplito con números muy simple. Entonces tenemos, si suponemos que los buses llegan, las frecuencias con una distribución normal,
Aquí ya acuérdese, volvemos a las clases de probabilidad estadística. Si mi tiempo de espera es WT, o como quieran, si mi tiempo no, perdón. Espere que estoy pensando, lo tengo en la punta de la lengua, ya. Si cada bus pasa en promedio cada 10 minutos, ¿sí? De nuevo, cada bus pasa en promedio cada 10 minutos. ¿Cuánto es mi tiempo de espera promedio? No sé si quedó clara la pregunta. ¿La puede repetir, por favor? Claro que sí. En promedio, los buses pasan cada 10 minutos, ¿de acuerdo? Por una estación, en una parada cualquiera. Si los buses pasan cada 10 minutos en una estación, en promedio los usuarios de esa estación, ¿cuánto tiempo tienen que esperar a que pase el bus? ¿Por qué, Camilo, 5 minutos? No sé, tal vez porque así como hay personas que llegan justo después de que pasó un bus, pues también hay otras que llegan a segundos de que pase otro. Entonces, pues, el promedio Digamos de que eso. bien, tu intuición es correcta, de pronto el por qué no. Acuérdese que si en promedio la distribución de esto es normal, la mediana es el intervalo medios, ¿de acuerdo? En este caso, H, que es el intervalo entre buses, era 10 minutos, y en promedio, la gente de esa parada espera la mitad de ese intervalo. ¿Por qué? Por la razón que acaba de decir Camilo. Mucha gente puede llegar justo antes de que pasó el bus, pero también mucha gente puede llegar justo antes de que pase el bus. Entonces, en promedio, la gente espera la mitad del intervalo. Ojo, intervalo es el inverso de la frecuencia. De nuevo, ojo con las unidades. ¿Está claro esto? Porque sigo. Tenemos el costo total de operación. De nuevo, simplificado. Este costo es el costo de operación, esta formulita es el costo de operación de un bus por unidad de tiempo. T minúscula es el tiempo de ciclo. Aquí vemos un nuevo concepto. En transporte público, el ciclo es el tiempo que se tarda un bus o un tren en ir y volver en su ruta. Desde el punto de mi origen de mi ruta, hago mi recorrido, llego a la parte final de la ruta y me devuelvo. Ese es un ciclo. ¿De acuerdo? Entonces es el tiempo de ciclo. Y esta pequeña división es entre T y H, acuérdense que H es el intervalo, no es hora, es el número de buses necesarios para la operación. Aquí voy haciendo pequeñas definiciones. ¿Vale? Y entonces el costo total del sistema sería el costo de operar un bus, vean, perdón, el costo de operar un bus por el total de buses, ¿cierto? Más mi tiempo, aquí no le estoy metiendo la tarifa, sino el tiempo medio que yo espero por la cantidad de gente que espera, por el valor del tiempo de esa gente esperando. Entonces vean que aquí estoy metiendo lo rojo, es lo que cuesta operar el bus, lo verde es lo que le cuesta a la gente esperar ese bus. ¿Sí está claro o no? ¿Aló? ¿Hola? Ok. Entonces, vamos a hacer un pretending que este costo del sistema es la suma solamente la suma de estos dos elementos. Y yo quiero, vean que yo estoy sumando el costo del operador y el costo del usuario, rojo más verde. Si yo quisiera que ese costo fuera el mínimo, ¿cuál es la expresión que minimiza ese costo del sistema?
¿qué debería hacer con esta ecuación? ¿Qué hago con esta ecuación? La derivo, ¿no? Correcto, la derivo. Muy bien. Milton me pregunta ese BOT, ese valor, ese BOT es Value of Time. ¿Cómo se calcula? Vamos a ver, aunque no vamos a ver específicamente cómo se calcula esto es parte del curso de Economía de Transporte que este semestre lo estoy dando. Sí les voy a contar en general cómo se calcula. Son valores subjetivos del tiempo, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante, Milton. Entonces, como me decía José, si fue José, derivo esta función, derivo el costo total del sistema respecto al intervalo, igual va a 0, y hallo mi intervalo óptimo tal que me minimiza esos costos. ¿De acuerdo? Aquí lo único que hice, resumen, cojo los costos de operar un bus o de operar un bus por el número de buses, cojo los costos del usuario por esperar el bus, derivo respecto al intervalo igual a 0 y despejo mi intervalo. ¿De acuerdo? Y si le ponemos numeritos nos queda así. Si el costo de operar un bus es de 55,000 pesos a la hora, el tiempo de ciclo es de 2 horas, el BOT, Value of Time, de cada usuario es de 100 pesos el minuto, y la demanda de pasajeros, es decir, los que quieran usar esa línea de transporte es 13,250 pasajeros a la hora, ¿cuál sería la frecuencia óptima? ¿Cómo la hallo, muchachos? Ayúdenme ahí, dictado. ¿Lo escribo o lo puedo decir? Dilo, dilo. Ok, hallo ahí el intervalo óptimo y la frecuencia es el inverso del intervalo, ¿no? De ahí puedo hallar la frecuencia. Correcto. Entonces miremos la formulita. ¿Este valor lo tengo? Sí. ¿Cuál es, José? 55,000. Correcto. ¿no? Correcto. Ojo con las unidades, pero bien. ¿Este valor lo tengo? Sí, también. ¿Cuánto es? En horas. 2 horas. ¿Y este? Lo tengo, pero en minutos. Correcto. ¿Y este? Lo tengo también. Bien. Ojo, entonces muy bien que te diste cuenta de las unidades. Entonces yo tengo la formulita. Vean que el BOT pasó de 100 a 6,000 y mi intervalo sería más o menos 3.2 minutos. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cómo calcula? 3,2. Correcto. Muy bien, José. Entonces, esto significa que para este ejemplo muy sencillo, quiero que le echen ojo a las cantidades, a los órdenes de magnitud, para la siguiente pregunta que les voy a hacer. Pero la primera pregunta, ¿cuál sería la frecuencia óptima? Sería un intervalo de 3.2 minutos, es decir, que cada 3.2 minutos pase un bus, es decir, que pase 19 buses a la hora. ¿Alguien me puede decir cuánto es el inverso de 3.2? ¿Es con 2 decimales? No, Valentina, algo hiciste mal. ¿Cuánto es 1 dividido en 3.2? Ah, perdón. No puede que no esté mal, sino que tienes que pasarlo a horas. Porque ese punto 31 está en minutos. O háganla más fácil. ¿Cuánto es 1 dividido en 0.053? Correcto, Milton. 18.8. Muy bien, gracias Valentina y Pablo. ¿Por qué pongo 19? Por redondearlo, ¿no? Sí, bueno, eso es obvio, pero porque primero yo no puedo mandar 18.8 buses y si mando solo 18, ese va a quedar gente sin ser atendida. Entonces siempre en este caso redondeo hacia arriba.
¿De acuerdo? Si me hubiera salido 18.1, ¿hacia dónde redondeo? Hacia arriba también. Correcto, Sofía. 19, porque aunque 18 es más cerquita de que 18.1 se acerca más a 18, si le quito ese punto 1 voy a dejar gente sin subirse al bus. ¿De acuerdo? Camilo, Camilo me pregunta que uno en teoría sí podría mandar 18.8 buses. No, en teoría ni en la práctica lo puedes hacer. Mandando colectivos. No, aquí estamos suponiendo que el bus es el mismo tamaño. Claro, tú puedes decir que mando un busecito, que es el 0.5 de tamaño de un bus, pero se nos complica toda el tema porque, por ejemplo, ese colectivo ya no tendría un costo de 55.000, sino que puede que sea más barato. ¿Vale? También lo puedo extrapolar, de acuerdo, pero en esas 10 horas que Camilo propone, si fueran 10 horas de operación serían 188 buses, pero puede que en cada hora se me vaya acumulando un déficit y al final, ahorita lo vamos a ver, ese déficit me puede reventar el sistema. ¿Vale? Entonces acuérdense que miren los órdenes de magnitud de los números que están acá. Esto, por ser tan simple, tiene varias desventajas. ¿Qué se les ocurre que puede ser la primera? Miren que yo estoy mandando 19 buses a la hora. Cada bus me cuesta 55.000 pesos la hora. Se demoran 2 horas en hacer toda la vuelta y estoy llevando 13.000 pasajeros. ¿Qué no les cuadra acá? Sí, María, los viajes no son predecibles, pero imagínate que aquí ya sabemos que los datos son estos, ¿vale? No nos vamos a salir de estos datos de ejemplo. Yo estoy llevando en esa hora, en 19 buses, 13.000 pasajeros. Camila, muy bien. Muchos pasajeros. Si yo atiendo 13.000 pasajeros en 19 buses, ¿cuánta gente meto en cada bus? Correcto, eso ni Transmilenio de 2 pisos, ¿vale? Entonces, este método tiene una desventaja que no tiene en cuenta la capacidad de los buses. ¿De acuerdo? También si yo aumento las frecuencias, seguramente los buses van a ir más vacíos, lo cual me va a costar más el bus. Y entonces aquí nos queda algo importante y es que la demanda no depende de la frecuencia. Por mucho que yo aumente la frecuencia, sí puedo aumentar un poco la demanda, pero generalmente esto también es un tema de economía de transporte. Esa función de oferta y esa función de demanda no siempre se van a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces hay otras aproximaciones para diseñar los sistemas de transporte público. Por ejemplo, como se hizo Transmilenio en su origen. Primero, Transmilenio lo que quería hacer era que fuera lo más barato de operar, como llevando los buses a tope. ¿De acuerdo? Y Transmilenio, si no estoy mal, se diseñó para que fueran los buses con más o menos 6 o 7 pasajeros por metro cuadrado. Traten ustedes de pararse 7 personas en un metro cuadrado. ¿De acuerdo? Esto tiene cosas buenas y cosas malas. Hay muchos lugares también, sobre todo en Estados Unidos, donde diseñan las rutas de acuerdo a lo que la gente está disponible a esperar lo máximo. Entonces ahí, acuérdense que vimos como niveles de servicio que pasan buses cada hora y media. ¿De acuerdo? Entonces así también se pueden diseñar.
o tratar con un presupuesto de plata que yo tenga, tratar de sacar la mejor oferta disponible con eso. Y esto es importante porque el transporte, como veíamos en las primeras clases, no es un bien almacenable. Yo toda la capacidad ofertada que tengo aquí y que no usé aquí, no la puedo usar después. Es decir, si yo tengo un bus y lo mando con 10 sillas vacías a una hora en específico, esas 10 sillas vacías para ese recorrido ya se perdieron para siempre. No puedo usar ese exceso de oferta para atender de pronto la gente que llegó tarde y el bus que viene atrás va a ir más lleno o de pronto pasa que gente no se puede subir a ese bus. Entonces, es un problema importante. Entonces, vean que, por ejemplo, desde el punto de vista ustedes empresarios, ustedes deberían diseñar la operación o la oferta de su sistema de transporte público para que puedan atender los picos de mayor demanda. Pero si atienden los picos de mayor demanda, ¿qué pasa aquí? Van a tener un montón de oferta instalada que no están usando. ¿Y eso significa qué? Plata. ¿De acuerdo? Plata que alguien tiene que pagar. Entonces, lo que se hace generalmente en Transmilenio es que en hora valle se bajan las frecuencias para tratar de que los buses vayan lo más ocupados posibles y así tratar de mitigar el aumento en los costos de operación. ¿Vale? Y eso depende mucho de la demanda. Aquí sí, como decía María, es difícil predecir los viajes, pero ya hay unos patrones que se conocen más o menos de cómo se comporta cada estación. Vean la diferencia, estas son dos estaciones de Transmilenio diferentes, donde hay un pico en la mañana y en la tarde bastante claros. Hay otras donde no es tan claro. Entonces, manejar la oferta para estas cosas es complejo. Más todos los incidentes que se presentan en el día de la operación, que también dañan la programación. ¿Cómo programamos los vehículos? Entonces, como vimos, hay una regla básica. ¿Cómo los calculo siempre? Tiempo de ciclo dividido en el intervalo y siempre aproximo al entero superior. Siempre, ¿vale? Si mi tiempo de ciclo es de 2 horas y 10 minutos y mi intervalo es de 6 minutos, yo debería tener 22 buses para cubrir esa ruta. ¿De acuerdo? Y también, como nos decía, si no estoy mal, Milton por allí, hay diferentes tipos de vehículos. Entonces, el SITP, acuérdense que el SITP es todo el sistema de transporte público de Bogotá. Lo único que no está ahí es el provisional. Tenemos los buses troncales y los híbridos, los alimentadores, auxiliares, esto es de la página del SITP, los especiales, esto es por definición, entonces tenemos diferentes tipologías y capacidades de vehículos, ¿de acuerdo? Los azules, que vean que hay diferentes tipos de vehículo entonces cada ruta se diferencia o tiene en cuenta el tipo de vehículo, ¿de acuerdo? Estos son los de servicio urbano, los tradicionales. Tenemos estos naranjas que se llaman servicio complementario, que en la práctica funcionan igual que en los azules, pero por definición dice que es para conectar estaciones de Transmilenio con centros urbanos, ya no me acuerdo muy bien. No sé si han visto estos. ¿Han visto estos? Los de servicio especial. Sí, veo. ¿En dónde los han visto? Aquí nos dicen unos que no, otros que sí. Bueno, Sofía, dime, dinos. No, de acuerdo, la verdad. Pues yo creo que los he visto, pero no.
Estos bucecitos o este subsistema se diseñó para darle servicio a zonas periféricas de la ciudad que están desconectadas. Entonces son en toda esa periferia urbana donde no hay un servicio regular de transporte público, se usan estos bucecitos, no sé para qué otro color, podría ser un bus azul común y corriente, pero seguramente donde lo han visto, si ustedes van por la Circunvalar y van a coger por la, va a bajar por la 63, que hay que ir hasta acá, adentro de la montaña, para darle servicio a ese barrio que está arriba, que se llama Bosque Calderón Izquierdo, si no estoy mal, ahí a veces se para un bucecito de estos, pero a veces también se para uno azul. Eso es para darle servicio a ese tipo de comunidades que no están muy conectadas con el sistema. No, no son los mismos del aeropuerto, Camila. Originalmente fueron creados para eso, lo que pasa es que ha habido un cambio. No sé qué tanto les funcionó esta división de vehículos, porque al final todo es el mismo sistema. No sé si se pagan diferente o algo así. Es que en el aeropuerto hay uno que es como un bus, pues no, o sea, no se conecta con Transmilenio ni nada, solo te saca del aeropuerto y te deja en un paradero por ahí. Ese puede, no sé, no estoy seguro si por ejemplo ese bus es del aeropuerto o conecta el puente aéreo con el aeropuerto. No lo sé, no sé cómo estará. Bueno, ahora no sé cómo será eso. Pero sí, pues, pero no hace parte, digamos, de un servicio del SITP diferente, ¿vale? Y nos queda la última adquisición del SITP, que es el cable. El cable es un proyecto súper bonito. Esta es ya llegando a la última estación allá en Paraíso. Y vean, la universidad está por aquí más o menos, para que tengan una idea. Es un proyecto muy bonito y muy chévere. Quienes no han montado en el cable, se los recomiendo. Y que conozcan Bogotá también. Cambiamos de tema. Programación de conductores. Acuérdense que yo les decía que había muchos dueños por bus. Esos conductores de bus tradicional trabajaban 14, 16, 18 horas, porque acuérdense que de eso dependía el ingreso. Entonces, entre más tiempo trabajaran, pues más ingresos recibían. Ahora hay unas reglas, hay un número de máximo de horas de trabajo y además imagínense el estrés que debe ser manejar un bus en Bogotá. Si solamente uno metido en un trancón 2 horas, 3 horas se desespera, imagínense que ustedes lo tengan que hacer todo el día. Es un trabajo difícil, aunque hay tiempos máximos, no estoy seguro si son 6 u 8 horas por turno. Entonces, antes yo tenía un bus y le tenía un solo conductor. Ahora por bus puedo tener 2 o 3 conductores. ¿Qué pasa? ¿Qué está implícito ahí? Los salarios. Es mucho más caro, ¿de acuerdo? Porque tengo que pagar 2 salarios, o 3 salarios, o 2 salarios y medio por cada bus. ¿De acuerdo? Y la rotación es súper, súper alta. Este 3% les puede parecer poquito, pero para todo el sistema equivale a 60 nuevas personas al mes por operador en promedio. Imagínense ustedes como jefe de recursos humanos consiguiendo 2 conductores al día, haciendo pruebas, etcétera. Es un desgaste importante y es un costo adicional también importante. ¿De acuerdo? Entonces, esto también tiene un impacto en todo este tema del SITP zonal. Pasamos a planificación. Ya nos quedan 10 minutos, cerramos 10 minutos en 10 minutos y continuamos el lunes. Entonces, miren, por ejemplo, cómo se planifica la ruta y lo que puede pasar si esa ruta se ve interrumpida o si ese plan se ve interrumpido a lo largo del recorrido. De nuevo estamos en nuestro diagrama espacio-tiempo y yo tengo
que mi longitud de la ruta es esta, el eje Y, ¿vale? En mi ruta yo tengo 4 estaciones, ¿vale? Me van diciendo si no entienden algo, por favor. Entonces, esta es mi estación de salida, ¿vale? Entonces pasa un tiempo, el bus quieto, arranca el bus, vean que voy aumentando en tiempo y distancia, llego a la parada, me quedo quieto, pasa el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, mi tiempo en movimiento es este, y mi tiempo de parada es este. Y así yo completo mi ruta, ¿de acuerdo? Y este sería el tiempo de ciclo medio, ¿vale? ¿Por qué el tiempo de ciclo medio? ¿Alguien que me ayude? Que tiene que volver a donde empezó. Correcto. Acuérdense que el ciclo es ida y vuelta. Después lanzo el otro bus con las mismas características. Entonces yo aquí puedo estimar el intervalo, ¿de acuerdo? De cada uno de los buses. Y si todo opera así, cumpliendo los tiempos, pues no, en teoría no debería tener ningún problema, ni en las estaciones, ni en los recorridos, ni nada. Entonces veamos un ejemplito con números. Tengo una ruta que voy de terminal a terminal. En este sentido, ojo, vamos a hacer el ejemplo para un sentido, ¿vale? Si la velocidad promedio del bus es 20 kilómetros por hora, necesito que me ayuden a hacerlo, por favor. Saquen ahí una calculadora y un lápiz. En promedio, la velocidad del bus es 20 kilómetros por hora. El tiempo de parada en cada estación intermedia, es decir, en 1 y en 2, el bus se demora 45 segundos parado. Y en los portales dura parado 2 minutos. ¿Cuántos buses necesitamos para cumplir con un intervalo de operación de 5 minutos? Necesito que me dicten, por favor. Esto sería, por ejemplo, un punto tipo parcial, tipo quiz. Acuérdense lo que vimos en la primera clase. ¿Qué tenemos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué me están preguntando? Pero tenemos la velocidad promedio y la distancia. ¿La distancia es cuánto, José? Pues la suma de las tres que tenemos ahí y pues eso nos va a dar un tiempo y eso le sumamos como las distancias intermedias. Espera, vamos pasito a pasito, ¿vale? Bueno. La distancia, ¿de dónde la tenemos? ¿Cuánto es la distancia de recorrido? 2.5 kilómetros. 2.5 kilómetros, de acuerdo, es un dato que tenemos, ¿vale? ¿Puedo sacar el tiempo de ciclo? Saquemos primero el medio. Saquemos el tiempo de ciclo en movimiento. ¿Cómo podría sacar el tiempo de ciclo en movimiento? Se multiplicaría por los 20 kilómetros, ¿no? ¿Qué multiplicarías, Valentina? La distancia. ¿La multiplicarías? La dividiría. Correcto, muy bien. Entonces, mi tiempo de ciclo de movimiento, tengo mi distancia, tengo mi velocidad y esto me dice que es 15 minutos, ¿cierto? ¿Qué más podría hacer ahora? Calcular el tiempo de espera, por decirlo así. Correcto, Milton, muy bien. Entonces yo sé que en las paradas intermedias me demoro 1 minuto y medio y el tiempo en los portales son 4 minutos porque yo asumo que solamente paro una vez aquí y paro una vez acá. Si yo asumo otra cosa, tengo que tener en cuenta mi supuesto. ¿De acuerdo?
¿Cómo es el tiempo de ciclo? Entonces, total. Será la suma de los tres, pero en minutos. La suma de los tres. Tengo el tiempo de ciclo de movimiento, el tiempo de parada en las estaciones 1 y 2 y el tiempo de parada en los dos portales. ¿De acuerdo? Ahora puedo responder la pregunta, ¿cuántos buses necesito para poder cumplir con un intervalo de 5 minutos? No, pues eso lo puedo sacar de la regla básica, ¿no? ¿Y cuánto es? Bueno, el tiempo de ciclo son 37. ¿37? Oh, míralo acá. Ok, no, perdón, sí. Esto lo divido entre 5. Correcto. Aquí ya Andrés se te adelantó y lo divido entre 5 y me da, la respuesta a esto es necesito 5 buses. ¿Está claro el ejemplito? ¿Sí ven que solo suma, división, multiplicación? ¿Preguntas al respecto? ¿Está claro, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, al Sí, pelo. profe. Eso funciona muy chévere en la práctica. Pero resulta que yo tengo congestión, tengo huecos, tengo semáforos, en las estaciones la gente no deja salir, la gente no deja entrar, hay gente que no se queda, si han visto los buses, toda la gente se aglomera en las puertas y la mitad del bus va vacío, depende de si el bus tiene una puerta o 4 puertas, o sea, hay un montón de factores adicionales que hacen que mi programación se dañe. Voy a devolverme un momento porque Camilo tiene una pregunta. ¿El ciclo en movimiento no sería 5? ¿La distancia? No, Camilo, porque mira que el ejemplo acá es en un sentido. Si fuera ida y vuelta, tendríamos que calcular, tendríamos que sumarle más tiempo de parada y más tiempo de movimiento. ¿Sí? Listo. Sí. Entonces íbamos con todos los factores adicionales que pueden pasar. Entonces, miren la grafiquita de planificación que yo tenía hace un momento. ¿Y qué es lo que pasa? De pronto el primer bus se fue y todo súper bien. Ese bus se fue a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Entonces, súper bien. Pero ya a las 5:30, de pronto a las 6, ya lanzó el bus y había más congestión. Entonces ese bus se demora más en llegar a la parada. ¿Y qué pasa si un bus se demora un poquito más en llegar a la parada? ¿Qué creen que pasa? Pues va a haber mucha más gente esperando ese bus. Correcto, correcto. Entonces vean que yo me tuve que demorar más porque en ese lapso adicional llegó más gente a la parada. Y como llegó más gente a la parada, yo me tuve que quedar más tiempo esperando a que la gente se subiera. Y entonces me retraso más. Y de nuevo hay un poquito de trancón y llego aún más tarde a la siguiente parada. ¿Sí? Y va a pasar lo mismo. Pero resulta que yo estoy despachando buses, yo estoy en la salida y yo no veo nada. Este man se fue y a los 10 minutos mando el otro y así sucesivamente. Pero vean que este cumplió el dato y ¿qué pasó? Que este llegó a tiempo a la parada. Resulta que como aquí el tiempo es menor y llegué a tiempo, es muy probable que yo encuentre aún menos pasajeros en esa parada. Y lo que voy a hacer es tardarme menos tiempo en esa parada porque hay menos gente. Y vuelvo y cumplo mis tiempos más corticos y así sucesivamente. ¿Sí la ven? Y el siguiente bus le pasa lo mismo.
Y entonces lo que termina pasando es que vean que yo estoy despachando buses cada 5 minutos, pero vea cómo me están llegando. Eso se llama apelotonamiento o bunching. No sé si ustedes se dan cuenta, yo lo he visto muchas veces, particularmente en Transmilenio, cuando pasa un bus súper lleno, yo digo, no voy a esperar, porque justo detrás viene el mismo bus, es decir, la misma línea, semivacío, o no tan lleno por lo menos. Estas diferencias en la operación hacen que los buses tienden a juntarse y hay grupos de 2 o de 3 buses de la misma línea ruta que van uno detrás de otro. En esos 3 que van juntos el intervalo es muy chiquitito y ya después del tercer bus el intervalo que viene con el siguiente es muy alto, por eso ese primer bus que viene teteado. ¿No les ha pasado nunca? No me digan que ustedes no. A Valentina sí. Yo también lo he visto. Claro, entonces la próxima, cuando vean un bus muy lleno, seguro esperen un poquito más y les va a tocar uno no tan lleno. Y ese es un fenómeno que pasa precisamente por estas características. Y al menos en Transmilenio, lo que manda la capacidad del sistema y los tiempos son las paradas en las estaciones. Pero esto tiene un efecto muy importante ya para cerrar hoy, y es que esa variabilidad en mis tiempos de espera, que está muy relacionada con los tiempos de paso del bus, ¿de acuerdo? Como les dije, hay una tendencia a formar pares, a formar grupos de buses. Pero esos intervalos regulares que estaban antes de 5, 5, 5, que pasan 8, 2, 2, 8, 15, se convierten en intervalos variables. Yo antes los tenía muy definidos, ahora yo no sé cuánto tengo que esperar. ¿Y qué tan importante es que yo no sé cuánto esperar para el nivel de servicio y para mi percepción del servicio y para la confiabilidad del sistema? ¿De acuerdo? Imagínense, como ya vimos, que si el bus llega con intervalos regulares de 5 minutos, ¿cuánto en promedio tienen que esperar ustedes? ¿Alguien? 2 minutos y medio. Correcto, 2 minutos y medio. Vamos a dejarlo aquí por hoy para continuar el lunes, ¿vale? Los voy a dejar con esto para en la próxima clase vamos a ver qué importancia tiene sobre el usuario y sobre la confiabilidad del sistema pasar de intervalos fijos a intervalos variables. Muchas gracias, muchachos, por su atención. Nos vemos el próximo